No parecía un mal chico, al parecer sufrió mucho. Sus padres se separaron y tuvo que crecer al lado de sus abuelos. Nadie que no lo conociera bien se lo hubiera imaginado. Detrás de sus ojos azules, de aparente candidez, se escondía un instinto parricida, y resultó ser un caso de satanismo y locura. La mañana del 5 de marzo de 1986, Sean Seller, de 16 años de edad, salió corriendo a la calle gritando desesperado algo relacionado con la sangre. Los vecinos del barrio de Summit Place no pudieron tranquilizarlo para que explicara la razón de su alteración. Solo cuando pidieron una ambulancia, Sean pudo controlarse. Se había quedado a pasar la noche en casa de un amigo. A las 8:30 de la mañana se dirigió a la pizzería en donde trabajaba su madre para pedirle que le escribiera una nota al profesor y justificar así el retraso en la escuela. No la encontró en el trabajo y se dirigió a casa. Ahí estaba ella, Vonda Sellers, junto con su padrastro, Paul Belofato, solo que estaban muertos sobre la cama. Poco después el detective Ron Mitchell del Departamento de Policía de Oklahoma interrogaba a Sean, quien no tuvo reparo en que le tomaran sus huellas dactilares y en que registraran la casa. En la vivienda había señales de robo con violencia, pero era indudable que la puerta del patio había sido abierta desde el interior. Las sospechas del detective en cuanto a la culpabilidad de Sean aumentaron cuando se comunicó con el director del colegio donde estudiaba el chico. Días antes, Sean había entregado un trabajo escolar en el que manifestaba abiertamente su inclinación por el satanismo y donde pregonaba que podía matar sin remordimientos. ¿Qué sucedió antes? 7 meses antes del asesinato de su madre y su padrastro, Sean tomó una pistola Magnum 357 y se dirigió al supermercado Cycle Cat para intimidar al dependiente, Robert Bower, quien en una ocasión se había negado a venderle cerveza. Solo charlaban cuando de pronto Sean sacó el arma y disparó a la cabeza de Robert. Esto fue solamente un ensayo para Sean. Lo verdaderamente siniestro sucedería a la medianoche del 4 de marzo de 1986, cuando después de apagar 2 velas en su habitación, se dirigió al cuarto donde dormía su madre y su padrastro. En sus manos llevaba una pistola, propiedad del mismo Belfoato, con la cual los asesinó sin la menor contemplación. A él lo mató de un tiro, a ella tuvo que darle 2. Como si nada hubiera pasado, el diabólico Sean se bañó y se vistió. Posteriormente abrió la puerta del patio para que la policía pensara que había sido forzada por fuera. Después se dirigió a la casa de su amigo Richard Howard, donde pasó la noche. Le contó todo y escondió el arma. Fue el propio Howard quien delató al asesino. También él guió a la policía hasta donde estaba el arma homicida. El padre de Sean se fue de la casa cuando éste era muy pequeño. Su madre se casó nuevamente con el camionero Belofato, descuidando la educación del menor, quien no tardó en encontrar en los videojuegos la forma de evadirse de la realidad. Le gustaba particularmente el de dragones y mazmorras, en el que el jugador puede adoptar personajes como el demonio con el fin de apoderarse de otros personajes. De ahí vino la inclinación de Sean por el satanismo. Mientras sus padres viajaban, él se unió a una secta diabólica y se reunían en casas abandonadas para llevar a cabo sus macabros ceremoniales. Sean sacrificaba muñecas, coleccionaba objetos rituales y bebía sangre humana. Después confesaría que asesinó a su madre y a su padrastro porque lo instruyó un demonio. Además dijo que después de matarlo se quedó de pie mirando cómo salía la sangre y que no pudo evitar reírse. Sellers hablaba a menudo de que su madre le estorbaba y que lo mejor sería quitarla de en medio, pues lo recriminaba por el tipo de amigas que tenía. Recordaba que por menos de eso había matado al dependiente del supermercado. El 24 de septiembre de 1982 se inició el juicio contra Sean Seller. El asesino se limitó a guardar silencio, como lo manda el código satánico. Bob Ravitz, el abogado de Sean,
Decía que su cliente había sufrido verdaderamente una posesión satánica, que el chico había caído en un estado mental demoníaco y debió matar para cumplir con un sacrificio ritual de sangre. Ravitz mostró durante el juicio una carta de Vonda Sellers dirigida a Shen, en la que ella le pedía una reconciliación. Con eso pretendía demostrar que madre e hijo no eran enemigos, y no solo eso, sino que los crímenes ocurrieron muy cerca de donde se festejaban los rituales satánicos, y por lo tanto, concluía el defensor, se trataba indudablemente de una posesión. No obstante, el jurado, después de deliberar durante 24 horas, encontró a Shen culpable de todos los cargos. El fiscal pidió la pena capital. Fue así como Sean Sellers se convirtió en el hombre más joven en ser llevado al pabellón de la muerte de Oklahoma. Ya solo era cuestión de esperar para que fuera ejecutado con una inyección letal. En el tiempo que ha esperado su ejecución, los médicos de la prisión le diagnosticaron una auténtica locura. Y por lo pronto, el 2 de mayo de 1990, Sean ingresó en un hospital especial. El jurado lo declaró incapacitado para someterse a juicio. Conozcamos más del caso de Sean Sellers, el matricida satánico. Sean Richard Sellers nació en California el 18 de mayo de 1969. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 4 años de edad. Su madre, Vonda, se casó nuevamente con un camionero. Ella comenzó a acompañarlo en sus viajes y el niño quedaba al cuidado de sus parientes, aunque en ocasiones también se iba con ellos. Cuando Sean cumplió 7 años de edad, comenzó a escuchar voces, las cuales constantemente lo criticaban. Muchos años después, cuando Sean tenía 14 años de edad, su madre finalmente lo abandonó, a pesar de prometerle que fundarían un verdadero hogar al lado de su nuevo esposo. Esto fue un fuerte golpe para Sean, quien ante la necesidad de sentirse querido y aceptado, se integró a una secta satánica, la cual estaba integrada por adolescentes de su edad que se reunían en una casa abandonada para sacrificar muñecos. Sean comenzó a adoptar un comportamiento alarmante. Se sacaba sangre y la guardaba en frascos para después beberla en la escuela. Después comenzó a consumir sustancias prohibidas como anfetaminas para permanecer más tiempo despierto y hacía rituales de magia negra. El adolescente fue adentrándose más en cultos satánicos e invocaba a los demonios para que poseyeran su cuerpo. Invitaba a los demonios a entrar en mi cuerpo y oía todas esas voces en mi cabeza. Me decían cosas como: dispara contra la gente, mata a todos los de la clase. Al principio me gustaba. Luego llegué a un punto en el que perdía el contacto con mis emociones. Llevaba mucho tiempo sin sentir nada. Ya no podía llorar, solo me sentía vacío por dentro. No era odio ni enfado, sino vacío. Meses después de su primer crimen, la mañana del lunes 3 de marzo de 1986, Sean Sellers alarmó a uno de sus profesores del colegio Putnam City North High cuando le entregó un ensayo donde anunciaba su adoración al diablo. Parte de ese ensayo decía lo siguiente: fíjate en el crucifijo. ¿Qué simboliza? La pálida incompetencia colgando de un árbol. El satanismo me enseñó a ser mejor persona en mi propio provecho, no en el de los demás. ¿Por qué no debería disfrutar del sexo o adorar a otros dioses? Yo no trato a los demás como creo deberían tratarme, sino igual que ellos me tratan a mí. Soy libre. Puedo matar sin remordimiento. He visto y experimentado horrores y placeres indescriptibles en un papel. El profesor inmediatamente se puso en contacto con la madre de Shen para advertirle que su hijo andaba en malos pasos. La señora ya lo intuía, pero no se había preocupado en investigar las actividades de su hijo. Ante la ausencia de su hijo, la señora Vonda le escribió una carta en la cual le ofrecía su apoyo incondicional y le externaba su amor de madre. Shen, a pesar de ver la carta, no se molestó en leerla. En realidad, ya era demasiado tarde, pues el muchacho había tomado una decisión. Pasada la medianoche del martes 4 de marzo, Shen, solo en calzoncillos, tomó el revólver del padrastro y se dirigió sigilosamente a la habitación donde éste y su madre dormían. El muchacho abrió con cuidado la puerta para no despertarlos.
Se colocó a un lado de la cama y le disparó en la cabeza a su padrastro. La detonación despertó a su madre, la cual no tuvo oportunidad de hacer nada, pues también recibió una bala en la cabeza, aunque ésta no la mató inmediatamente. Todavía quiso ver quién le estaba disparando. Un segundo disparo en la cabeza mató a la señora Bonda. Su hijo, de acuerdo a sus declaraciones hechas a la policía, se rió de la escena. Una vez que se le encontró culpable, fue llevado a la prisión. El abogado defensor de Sean Zeller, Bob Ravitz, alegó que su cliente estaba poseído por el diablo. Su argumento fue apoyado por el detective Curtis Jackson, experto en crímenes realizados por cultos satánicos. El juez Charles Owens no prestó atención a la defensa de Zeller, aunque un dato sí llamó poderosamente la atención de los presentes, y es que Sean Zeller era aficionado a Calabozos y Dragones, un aparente e inofensivo videojuego donde se adopta la personalidad de demonios, hechiceros, la bestia o el adivino. Durante el juicio, varios padres de familia se presentaron ante el juez para asegurar que ellos habían perdido a sus hijos, se quitaban la vida cuando se engancharon a este juego. Seguramente este fue el primer contacto que tuvo Shen con el ocultismo. Más psicólogos estudiaron a Shen y determinaron que era un psicótico crónico, con síntomas de esquizofrenia. Su sentido de la realidad era deficiente, así que constantemente vivía en la fantasía. Sentenciado a muerte, Sean Zeller murió con la inyección letal el 5 de febrero de 1999 a la edad de 30 años. Su muerte no regocijó a la opinión pública, pues inclusive la Asociación de Abogados de América y Amnistía Internacional abogaban por su vida, pues consideraban la pena de muerte excesiva para Sellers. Altar of Satan, covered in blood. Whenever I had cursed and cussed God, whenever I had done all these things, I'd done some major things just to make God mad at me, because I hated God so much that God still loved me. And I had thought I'd been a Christian when I was 13 when I got baptized and stuff. And so my prayer was a real simple one. I got down on the floor because I figured that was right. And I said, Lord, here I am again.